que creemos que necesitamos del Señor y solemos pedirlas sin entender que no es necesario hacerlas, porque ya las tenemos en Cristo Jesús. El problema no es que nos falta más de Cristo Jesús. Ese no es el problema. Cristo ya lo ganó todo al morir por nosotros y al levantarse al tercer día de los muertos. Ganó todo por nosotros. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo tuvo la capacidad de entender cuán bendecidos somos en Cristo Jesús y todo lo que Él ha ganado por nosotros, el hombre solo tuvo que decir: bendito sea Dios. Y anima a todos los hermanos, especialmente a los que están en la iglesia en Éfeso, a darle la gloria y honra, porque Él no puede concebir cuán gran bendición bendecidos son los creyentes en Cristo Jesús. El problema está que muchos de los creyentes en Cristo no disfrutan a plenitud de toda la bendición espiritual que ya tenemos en Cristo Jesús. Imagine a un mendigo que está en las calles suplicando por dinero, pero teniendo en casa lingotes de oro y mayor riqueza y mayor comodidad. Usted diría: ¿qué pasa con usted? Tiene las riquezas en su casa, ¿y por qué viene aquí a mendigar y a comer de lo que recibe? Parece bastante loco, pero esa es la vida de muchos de ustedes dentro de los caminos del Señor. Viven como mendigos en el Señor, viven desafortunados, viven en preocupaciones, viven en afanes, viven angustiados, viven clamando por bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. El problema está en que nosotros no sabemos vivir conforme a esa realidad. El problema está en que no sabemos nosotros disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo. Si usted encontraría a su hijo mendigando pan en la esquina de su casa, teniendo usted toda la disposición de amar a su hijo y de proveerle, ¿qué le diría a él? ¿Qué le diría a él? Hijo, sal de tu locura, hijo mío. ¿Por qué mendigas pan aquí si tenemos lo mejor en casa? Es lo que pasa con nosotros. Entonces el apóstol Pablo tiene que mirar a los hermanos en Éfeso y enseñarles a disfrutar a plenitud. En la iglesia en Colosa había un problema. Los hermanos no estaban contentos con Cristo Jesús, querían más de Cristo. Así que agregaron a Cristo Jesús más filosofías, Cristo Jesús más costumbres, Cristo Jesús más el cumplimiento de la ley, Cristo Jesús más algo místico, algo ahí sobre los cielos que solo hombres especiales pueden alcanzar. En Cristo estamos plenos. ¿Qué necesitamos? Solo a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo y estamos plenos en Él. Hay uno que dice: complete ti, y predica toda la verdad. Porque si estamos en Cristo y Él está en nosotros, estamos plenos. Somos sumamente bendecidos. Somos los hombres más ricos del universo. Somos los hombres mayor privilegiados. No existe una mejor condición para el hombre que estar en Cristo Jesús, porque es plenamente bendecido. El problema está en esto: no sabemos disfrutar de las bendiciones que ya Cristo obtuvo por nosotros. ¿Y cuáles son los problemas? Que ni conocemos las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, del verso 3 al verso 14, alaba al Señor, le da la gloria y la honra por la bendición que tenemos en la predestinación en Cristo Jesús, la redención en Cristo Jesús, la herencia en Cristo Jesús. Y de esa alabanza ahora quiere que los hermanos gocen de todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. El Padre al predestinarnos en Cristo, Cristo redimirnos con su sangre para obtención de perdón de pecados, y ahora su Espíritu que nos sella y asegura nuestra herencia en Él por toda la eternidad, lleva consigo muchas bendiciones. No solo la salvación en Cristo Jesús, no solo el disfrutar el Espíritu Santo, no solo con la convicción de tener una herencia eterna, sino lleva muchas bendiciones más en Cristo Jesús de la que usted y yo debemos entender. Por eso el apóstol Pablo, ahora del verso 13 hasta el verso 22, tiene que doblar sus rodillas y clamar al Señor para que estos hermanos vivan en esa realidad en Cristo Jesús. Hermano, lo que a mí me sorprende en estos días es que nosotros decimos tener un Padre
que es poderoso, pero vivimos en nuestras debilidades. Decimos tener un Cristo victorioso, pero seguimos presos de nuestras maldades. Decimos confiar en un Dios que provee todo, pero seguimos preocupados por el día a día, a tal punto que nuestras fuerzas languidecen de tanto llorar por nuestra penosa condición. Usted debe examinar muy bien su vida, porque la vida en Cristo Jesús y la bendición que obtenemos del Padre en Cristo Jesús debe ser real en ustedes. Y es de lo que se trata nuestro mensaje. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que los recursos que tenemos en Cristo, que las bendiciones que tenemos en Cristo son seguras en el creyente. Y la pregunta es, ¿cómo gozamos entonces a plenitud de las bendiciones y todos los recursos que tenemos en Cristo Jesús? Y de eso se trata nuestro mensaje. Estamos comprendiendo algunas lecciones del verso 18 al verso 22 para gozar de esas riquezas. Y la primera lección que hemos considerado del verso 15 en adelante, hemos primero visto la dirección de estos recursos, o sea, hacia quienes nuestro buen Dios dirige estos recursos, no es a todos. ¿Quiénes pueden reclamar estos recursos? Y la Biblia habla de aquellos que tienen una fe genuina en el Señor y un amor verdadero en el Señor. Esto hemos hablado de un amor que no hace distinción de persona ni por mérito, porque es un amor en el Señor para con todos. Hemos hablado de eso. Luego, después de comprender hacia quiénes se dirigen los recursos del Señor, la siguiente lección que hemos aprendido está a partir del versículo 15 también, especialmente el verso 16 en adelante. Hemos visto no solo la dirección de ese amor, sino también el anhelo de estos recursos. No solo la dirección de los recursos hacia quienes, sino el anhelo de estos recursos. La petición por estos recursos, para gozar de estos recursos. El verso 16, el apóstol Pablo eleva esa oración. Un padre que ore así por su familia, qué bendición. ¿Cómo no gozarán de las riquezas en Cristo? Que un pastor ore por la iglesia y los suyos para que gocen de toda bendición espiritual. ¡Qué bendición! Si queremos gozar de los recursos en Cristo, debemos entender para quiénes son. Si queremos gozar de las riquezas en Cristo Jesús y todos los recursos en Él, debemos nosotros en su gracia clamar por ello. Y hemos hablado de esta oración llena de gratitud, de una oración frecuente y sobre todo entendiendo delante de quien estamos, el Padre de Gloria. Luego hemos considerado el versículo que continúa hasta el verso 17, el verso 18, a la mitad del verso 17 dice, os dé espíritu de sabiduría. En tercer lugar, la tercera lección que hemos plasmado las últimas veces que nos hemos encontrado, si queremos vivir la realidad en el Señor, debemos entender hacia quiénes se dirige la dirección de los recursos, debemos entender la petición por los recursos, el anhelo de vivir en esa realidad que también es obra del Señor, del Padre en gloria. Pero en tercer lugar, debemos entender las facultades para estos recursos en Cristo. ¿Qué necesitamos? Y la Biblia dice, os dé. Entonces, aquí está el centro del mensaje del apóstol Pablo. Esto es la idea de todo este pasaje. En vez de estar orando, Señor, dame más poder. Señor, dame mayor paz. Señor, necesitamos mayor gozo. Señor, necesitamos tu providencia. Señor, en vez de orar por estas cosas que ya están aseguradas en Cristo Jesús, lo que el apóstol Pablo dice, ustedes necesitan tres recursos en el Señor. ¿Qué es lo que? Tres facultades, tres capacidades que son producto del Espíritu Santo obrando en ustedes. Necesitan mayor sabiduría, como hemos entendido en el verso 17. Necesitan revelación. Sabiduría es tener la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios, poner en práctica todo lo que aprendemos. Eso necesitas. Eso necesitas. Mire, de alguna forma el libro de Salmos 1 nos ayuda cuando habla del hombre que es bienaventurado porque porque en la ley de Dios medite día y noche, en el verso 2. Y más abajo habla de que será prosperado en todas las cosas porque da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La idea de esto es que, por ejemplo, es día de aflicción, persecución. El salmista probablemente siendo perseguido, pero en días de angustia, ¿qué florece? La fe genuina en Cristo Jesús. Tiene la capacidad de enfrentar las circunstancias con las riquezas que ella tiene en Cristo Jesús. Yo estoy en las manos de mi Dios, así que puedo descansar durante la noche, puedo descansar durante el día porque estoy en las manos de mi buen Dios.
Entonces el salmista muestra fruto de fe, se llama sabiduría, actúa como debe actuar, conforme a las circunstancias están en sus días diarios, conforme a las circunstancias enfrenta el hombre de Dios. Entonces necesitamos sabiduría, por eso debemos orar. ¿Qué necesita usted? Ya tiene el poder de Dios, lo que pasa es que no lo comprende, lo que pasa es que no sabe mirarlo, lo que pasa es que todavía no lo puede usar usted en su vida porque no tiene la capacidad de verlo. Necesita sabiduría. ¿Qué más necesita? Según la palabra de Dios, hemos estudiado esto también, revelación, que es en realidad la palabra conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice del conocimiento de Él, de Dios, de este Cristo glorioso, del Padre de gloria. O sea, ¿qué es lo que necesita más usted? Por lo que debe pasar tiempo orando constantemente. Ya tenemos poder de Dios, no ore por eso. Ya tenemos la paz de Dios, no ore por eso. Ya tenemos la salvación de Dios, no ore por eso. Ya tenemos las promesas de provisión, las promesas de protección, no ore por eso. Entonces, ¿por qué debemos orar? Por mayor sabiduría y por mayor conocimiento de Dios. Es lo que falta. ¿Sabe por qué Pedro empezó a ahogarse al caminar sobre las aguas cuando Cristo le llamó? Justamente eso, dejó de mirar a Cristo Jesús. ¿Y qué miró? Los fuertes vientos que atemorizaron y de pronto su fe flaqueó y cayó. Cuando Job estuvo en su aflicción y Dios finalmente aparece a Job para consolarlo, ¿acaso Dios entra y le explica por qué está pasando todo? En algún momento Dios le cuenta la historia a Job de lo que pasó contigo. Satanás vino y me pidió permiso para que te aflija, te quite todo, etcétera. No. Simplemente Dios habla capítulos enteros de cuán grande es el Señor. Por eso al final del mensaje de Dios, cuando Job contempla a Dios, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el problema. No conocemos como debemos conocer al Dios nuestro. Si miraríamos más su grandeza, si conoceríamos más de su poder, si conoceríamos más de su misericordia, si conoceríamos más de sus promesas de providencia, si conoceríamos más de su santidad, más de su misericordia, no viviríamos tan llenos de temor. No importa lo que venga, aprenderíamos: mi Dios es más grande. Mi Dios es más poderoso. ¿Sabe por qué no vivimos en esa realidad? Porque no tenemos sabiduría. Somos necios, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué vivimos en una penosa realidad teniendo a Cristo, un Padre rico y todas las riquezas en Cristo Jesús? Porque no le conocemos. No pasamos tiempo con Él. No pasamos tiempo estudiando. Cuando miras la historia de Daniel, una de las verdades que Dios habla acerca de este hombre de Dios, y fue tan bendecido Daniel, y a través de él somos tan bendecidos porque usó para su pueblo, lo usa para nosotros la iglesia, hablando de los días que vendrá el Señor Jesucristo, por dos razones. Primero, porque Daniel procuró con todo su corazón entender a Dios, conocerle, y luego vivir en su presencia. Es exactamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Oro porque estos hermanos de veras tengan sabiduría, de veras disciernan las cosas, tengan la capacidad de hacer las cosas a la manera del Señor, puedan también conocerle más, puedan ver cuán grande es el Señor, puedan vivir en esa presencia suya para que disfruten ya del poder que ya tenemos en Cristo Jesús, de la paz que ya tenemos en Cristo Jesús, de la verdad que ya tenemos en Cristo Jesús y de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso el creyente debería ser la persona más gozosa sobre la faz de la tierra. Pero parece que somos los que constantemente vivimos en mayor aflicción que los hombres sin el Señor. Luego la palabra de Dios nos habla de un digamos aquí, una tercera facultad en el versículo 17: os dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Finalmente, iluminación. Iluminación. Cuando habla ojos del entendimiento, está hablando del corazón nuestro. Y en la Biblia es la sede de nuestros pensamientos que originan sentimientos y conducen nuestra vida conforme a nuestros deseos. Entonces, ¿qué pide el Señor? Que sea iluminado su corazón. Que Dios gobierne sus pensamientos. Por eso debemos orar. Y todo parte por ello, porque el Señor en su gracia, a través de su Espíritu en nosotros, produce esta capacidad
de ser alumbrados por el Señor, de tener las verdades del Señor, las palabras del Señor, de tener en cada instante en nuestras vidas todos estos principios bíblicos gobernando nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a poder ponerlos por obra en sabiduría. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar más de la persona de nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesita? Sabiduría. ¿Qué necesita usted? Según la palabra del Señor, conocimiento. ¿Y que necesita? Iluminación. Que Dios la ilumine. No necesitamos mayor revelación porque ya se escribió la Biblia. Estamos desde Génesis a Apocalipsis. El último amén se escribió 2000 años atrás. La palabra más segura. No necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos un nuevo libro. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué necesita? Que sea iluminado por esta porción. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermanos, y ahora vamos a considerar esta noche nuestra cuarta lección. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Hemos visto entonces la dirección de aquellos que van a gozar de los recursos del Señor. También hemos visto el anhelo o la petición para que gocemos en los recursos del Señor. Luego hemos considerado hace poco las facultades para gozar de los recursos del Señor. Sabiduría, conocimiento e iluminación. Ahora mire, hermano mío, las áreas de los recursos en Cristo, porque la Biblia dice en el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y subraya esto, para que sepáis. Ahora el Señor, todo lo que hemos estudiado del verso 3 al verso 14, nos va a dar detalles de estas bendiciones que hemos contemplado en Cristo Jesús. Nos va a dar los detalles. Digamos de alguna otra forma, del verso 3 al verso 14 están los títulos de las lecciones. Y a partir de estos versículos hasta el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, donde especialmente hasta el capítulo 3, del capítulo 4 cambia en el tema práctico, Dios nos va a dar detalles de estas bendiciones, de estas obras por la cual glorificamos al Señor. Nos va a dar estos detalles. Entonces, hay tres recursos aquí que usted y yo debemos entender del Señor. Estos detalles de las bendiciones en el Señor. Por eso dice, para que sepáis. Para que sepáis. Aquí hay tres áreas importantes en Cristo Jesús que debemos entender. Para que sepáis. Primero, la palabra saber aquí no solo es un conocimiento teórico, sino más bien es vivencial. Es un conocimiento producto de nuestra experiencia con el Señor. Entonces, Dios quiere que vivamos, no solo conozcamos, no solo de alguna forma tengamos presente esto, sino que sea una realidad en la vida de nosotros. Mire los recursos en Cristo Jesús. Mire, hermano, Dios quiere que conozca más de esto. Quiero que sepas esto. Quiero que profundices en el Señor. Quiero que entiendas algunos aspectos más de Cristo Jesús para que puedas vivir en la realidad del Señor. Así que hay tres áreas acerca de las riquezas en el Señor que debemos entender un poco más. Note la primera de ellas. La palabra de Dios dice en el versículo que estamos leyendo, 18, para que sepáis. ¿Nota? ¿Cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cómo empieza todo esto? Hay tres aspectos importantes en Cristo Jesús que debemos entender. Hay tres áreas de nuestro Dios en Cristo Jesús que debemos entender. Y los voy a mencionar. Primero, sobre el plan de Dios. Quiero que entiendan el plan de Dios. Luego nos va a mostrar, quiero que entiendan sobre el poder de Dios. Y finalmente, quiero que entiendan sobre la persona de Dios. Estas tres áreas obviamente pertenecen a lo que hemos estudiado anteriormente, pero nos van a dar un mejor luz para cada uno de nosotros de gozar de las riquezas en el Señor. Mire lo que usted se está perdiendo. ¿Por qué no vivo yo deprimido? ¿Por qué no debo vivir angustiado? ¿Por qué no debo vivir totalmente desesperado? ¿Por qué no me voy a ahorcar en mis deudas y suplicando a los prestamistas que me ayuden? ¿Por qué no voy a llegar a vivir así? Porque voy a conocer más del plan de Dios. Porque necesito conocer más del poder del Señor. Y necesito conocer más de la persona del Señor. Entonces, ¿qué necesita usted esta noche? Y ahí nos vamos a plantear todas estas verdades y ojalá lo siembre en su corazón. ¿Qué necesita más? El plan de Dios para su vida. Eso es lo que usted necesita saber más. Para que su fe crezca más, ¿qué necesita conocer?
el poder de Dios. ¿Qué necesita hoy? Conocer más de la persona del Señor. Entonces vamos a comprender esto porque es nuestra última parte, es nuestra cuarta lección y es la última. Y vamos a comenzar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo menos planeo llegar al plan y luego, si Dios me permite, considerar el poder de Dios. Y la última parte, la persona de Dios, lo vamos a dejar para la otra semana. Vuelve a la palabra del Señor entonces, hermanos míos, y esta noche meditemos, hermano mío, en lo que el Señor quiere que sepamos, para que sepáis. Note la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué decimos el plan de Dios? Porque empieza la palabra de Dios de esta forma, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cómo empieza todo, hermano, en la vida del creyente? ¿Cómo empieza nuestra vida en el Señor? ¿Cómo sabemos nosotros que podemos disfrutar de una vida segura y plena en el Señor? Hay muchos que en estos días predican tras un púlpito que la salvación se puede perder y constantemente están tratando de ganarla a través de sus obras. Si la salvación se pierde es porque depende del hombre. Pero cuando miramos la palabra de Dios desde el versículo 3, en donde empezó nuestro estudio, entendemos que la salvación no depende del hombre, sino depende de nuestro Dios. Comienza con gracia y termina con gracia. Y la salvación comienza desde la eternidad pasada y va a culminar por la eternidad futura. O sea, no tiene fin. Y todo comienza con Dios y termina con el Señor. Aún en la caída del hombre, ya el Señor tiempo atrás sabía el método por el cual nosotros seríamos salvos al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hemos visto. Entonces el Señor dice, ¿sabe por qué vive frustrado? ¿Por qué vive desanimado? ¿Por qué vive como si no hubiera Dios en su vida? ¿Por qué pierde constantemente las batallas con su maldad y se enfrasca otra vez en su misma iniquidad? ¿Por qué vivimos letárgicos? ¿Por qué no tenemos un ánimo? ¿Por qué no somos fieles? ¿Por qué no estamos gozosos en todo tiempo? ¿Por qué no glorificamos a Dios en nuestro hogar y en nuestra casa? ¿Por qué nuestra obra es mecánica y no hay un amor genuino? Porque usted no conoce y no está seguro del plan de Dios para su vida. Y comienza con este llamado eterno en el Señor. En la palabra de Dios hay tres tipos de llamados. Primero, Dios nos llama para salvación. Luego Dios nos llama para servirle. Y luego Dios nos llama con un llamado específico. Pero sobre este llamado tenemos un llamado seguro a la eternidad. Y tenemos esperanza en Él. La palabra de Dios dice en el verso que estamos estudiando, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La palabra esperanza aquí en el idioma que se escribió tiene el sentido de certeza, pero orientada al futuro. O sea, lo que el Señor está diciendo, lo que el creyente debe entender, que la esperanza de la salvación que tenemos en el Señor no es una posibilidad, es algo seguro. Por eso se llama esperanza. No es una posibilidad, no solo es una invitación. El llamado de Dios a la salvación, el llamado de Dios al servicio y el llamado de Dios para vivir para la eternidad es algo seguro. Cuando miramos la palabra de Dios, todo esto que habla de la esperanza y todo lo que hemos hablado justo está en el versículo que hemos leído anteriormente, en el versículo 13 de Efesios 1, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿En qué consiste nuestra esperanza? Consiste en la herencia que tendremos en Cristo Jesús para siempre. ¿En qué consiste nuestra esperanza? En lo que hemos visto también en el versículo 7, en la redención en Cristo Jesús. ¿En qué consiste nuestra esperanza? En la adopción en Cristo Jesús, en la elección del Padre en Cristo Jesús, el verso 4, el verso 5. ¿En qué consiste nuestra esperanza? Desde el momento que Dios nos llamó, desde el principio hasta el momento en que seremos glorificados juntamente con Él en la eternidad. Cuando esto está seguro en nuestras vidas, podemos descansar en días de angustia, que aquel que planificó a detalle el plan de salvación para cada uno de nosotros en Cristo Jesús
nos va a mantener en su propósito. No habrá enemigo, no habrá ni siquiera algún adversario que impida que Dios cumple el perfecto plan en nuestras vidas, en la salvación en Cristo Jesús. Por eso nuestra esperanza es segura. Desde el principio hasta el final, Dios va a cumplir su plan. Las promesas del Señor son eternas. La obra de Cristo Jesús es real. Y cada verdadero creyente en las manos del Señor va a ser salvo y va a cumplir el propósito específico de Dios en su vida por la eternidad. Algo que nos llamaba la atención cuando hemos estudiado el libro de Apocalipsis es que el Señor, al revelar su ira, podemos ver que Él está en control de absolutamente de todo lo que pasa en el mundo, de la muerte, de la vida, de los seres y de los animales, y aún de los seres espirituales como los ángeles y los demonios. Todo está bajo su control. Si Él va a cumplir el propósito específico aún en el ángel caído, en Satanás, con mayor razón no va a cumplir el propósito en sus hijos que Él ama. Estamos seguros en las manos del Señor. Mire, aquí está lo que es irónico para nosotros. Podemos confiar nuestra alma para la eternidad en Cristo Jesús. Sabemos que si morimos, vamos a estar en el cielo con Él para siempre, en su presencia, por la sangre de Cristo. Pero no podemos confiar nuestra vida el día de hoy en sus manos. ¿Ve lo que es irónico? Si entendiera que el plan del Señor es seguro, que el plan del Señor es perfecto, que el plan del Señor está con cada detalle, que nuestras vidas están en las manos de un Dios que ha establecido todo conforme a su voluntad en Cristo Jesús, desde la eternidad para la eternidad, y lo ha mostrado derramando su vida en la cruz del Calvario a través de su precioso Hijo. Entonces nosotros debemos tener plena esperanza en Él y plena fe en Él en todo momento. Mire la palabra de Dios, libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28. ¿Conoce el plan de Dios para su vida? En Cristo Jesús, sí, fui llamado desde la eternidad. Y Cristo lo evidenció derramando su sangre en la cruz del Calvario. He creído en Él, tengo esperanza de vida eterna por toda la eternidad. Soy llamado para salvación, soy llamado para servirle, soy llamado para vivir con Él por toda la eternidad. Cada día de mi vida en la tierra, cada hora, cada minuto, cada segundo está perfectamente en el plan del Señor. Mire la palabra del Señor en Romanos 8, el verso 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que Dios amó primero. Que dice algunas cosas nomás, amén. De repente el Señor estaba pestañeando en algún momento en nuestra vida y dijo: ay, perdón, tuve sueño, me olvidé. Uy, caramba, se cayó donde no debía mi hijo, lo siento, es que pestañé. Cuando estábamos tratando de volver de Tingo María en el último campamento a Huancayo, terminó el campamento y se dio las condiciones para volver inmediatamente y manejar toda la noche. Y como ustedes sabrán, ya las tipo 1, 2 de la mañana estaba manejando, el sueño era fuerte. No le digan a los pasajeros porque todo bien, excelente, vamos a llegar a casa, ya están durmiendo atrás. Mi pobre copiloto que siempre estaba despierto, estaba durmiendo también. Era difícil, mi pobre esposa. Era cansado toda la semana y encima había que manejar. Pero imagina que en un solo instante podía pestañear, un solo instante, y ¡pum! Chocábamos con alguien o nos desviamos de la carretera, y eso pasó hace poco con un pastor. La que manejaba, pestañeó un ratito y ¡pum! Se dio varias vueltas de campana el carro. O sea, un solo instante. Gracias a Dios que nuestro Dios no es como yo ni es como nosotros. Él no pestañea en ningún momento de nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios: todas las cosas les ayudan a bien. Ahora le pregunto, ¿en qué consiste ese bien? Si aparentemente lo malo, la enfermedad, el dolor, la aflicción, el peligro, las tentaciones, las pruebas, o sea, que no queremos pasar, pero es necesario pasar, ¿cómo me ayuda bien? Note el contexto.
Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Miren qué consiste el llamado, cómo comienza. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estamos hablando incluso antes de la creación del universo. ¿Para que fuesen qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Génesis hemos visto en el capítulo 2 que Dios creó al hombre conforme a su imagen. El plan era que vivan para la gloria del Señor. Y el plan no ha cambiado, aunque el hombre pecó, por eso vino Cristo, para restaurar ese propósito, para que el hombre siga siendo a la imagen de Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. ¿Por qué? Él es el primogénito entre los muertos. Él es el primero en esta única clase. Nunca hubo un hombre que resucitó, Cristo lo es. Y en Él tenemos como segunda Adán una nueva humanidad que se asemeja a Él. Entonces, todo lo que pasa en mi vida está dentro del plan de Dios. Él me llamó para ser conforme a Cristo Jesús, por eso me salva. Y cada cosa que Él permite que pase en mi vida me asemeja a su Hijo. O sea, si yo mañana estoy en la cama de un hospital con dolores, siendo creyente, digo, gracias Señor. A través de estos dolores me estás asemejando más a tu Hijo amado. Estoy viviendo mejor para tu gloria. Estás quitando las impurezas en mi vida. ¿Ve? Si no lo mira así, usted va a estar, ay, qué Dios malo, solo a mí me permite que pase estas cosas. Mira al borracho, mira a mi vecino, el ladrón, le va bien, y a mí qué malo es Dios. Y ay, me deprimo. Y invitas a todos a tu propia fiesta de convalecencia, ¿cómo se dice esto? De autocompasión, pobre de mí, nadie me quiere, mejor me quito la vida. ¿Por qué? Porque no entiende el plan de Dios en su vida. Si ha sido llamado por el Señor, sellado por la sangre de Cristo y el Espíritu como arras de la herencia, nada está en descontrol. Todo está en el plan de Dios. ¿Ve cómo vemos las cosas en el Señor? Muy diferente. Hace poco un hermano nos contó que su hermano, volviendo a casa, encontró todo incinerado. Todo lo perdió. En un momento. Todo. Y si es un creyente, ¿qué debe decir? Señor, gracias. Todo ayuda a bien. Está en tu control. Todo está conforme al plan. Aunque no lo entiendan. Pero esto me ayuda. ¿Por qué? Me está perfeccionando más a Cristo. Mi fe está creciendo más. ¿Qué más? Como el Señor padeció, amén, yo también, haciendo lo correcto. La gloria sea a ti, porque sé que en medio de estas circunstancias, tú seguirás siendo glorificado a través de mi vida. Es el punto. Nada escapa al plan de Dios. No importa lo que venga. Si usted está en Cristo, lo que venga viene de Él. Y nos ayuda a bien. Nos hace más semejantes. Entonces, si queremos ser más semejantes a Cristo, ¿qué necesitamos? Más pruebas. Qué lindo sería la vida en el Señor si no tuviéramos pruebas. ¿Sabes dónde se quita la escoria del oro y la plata? En el fuego. Dios dijo en el libro de 1 de Pedro que nuestra fe tiene que ser puesta en fuego, probada como oro. No nos gusta, hermano, no queremos. Pero usted en el Señor, cada circunstancia, por más difícil que sea, debe dar la gloria al Señor. Es decir, una oportunidad para confiar más en Él. ¿Qué necesitamos? Mayor prueba, mayor circunstancias. No va a venir algo que usted no pueda soportar. Está en las manos del Señor, ¿o no? Qué triste es estar en manos del mundo. Ahora, note la palabra de Dios en el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Ahora note el verso 30, el pan perfecto del Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, estos también justificó por la sangre del Señor. Y a los que justificó, estos también, ¿qué? Los dejó abandonados el Señor. Ay, pobrecito. No. ¿Ve el plan de Dios perfecto? Esa es nuestra esperanza, que Dios va a cumplir sus promesas. Esa es nuestra esperanza, que Dios va a cumplir su plan en nuestra vida. Esa es nuestra esperanza, que Dios tiene un plan perfecto, un plan seguro, desde que nos llamó, desde la eternidad hasta la eternidad. Y durante la tierra, mientras vivimos lo que vivimos, sabemos que todo ayuda a bien. Estamos en las manos de nuestro Dios. Hay esperanza. Hay muchos versos a los que podríamos ir esta noche, pero por razón de tiempo voy a pasar a mi siguiente parte. Vamos a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note la Biblia, libro de Efesios, capítulo 1. Note el plan de Dios. Primero tenemos el punto de partida, el llamado a la esperanza. Ahora note la palabra de nuestro Dios, mirando un poco más el plan del Señor. Nunca concluye, pero vamos a ponerle de esta forma, hacia dónde quiere apuntar. La palabra de Dios dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es, que dice, las riquezas de la gloria de su herencia, que dice la palabra de Dios. ¿A quiénes? En los santos. Los que estuvieron en Éfeso y todo creyente recibieron un llamado eficaz, un llamado completo a la salvación, a la santidad, a la libertad, a la paz, al sufrimiento, a la eternidad en el Señor, conforme a su plan. Todo pasa conforme a su plan. Todo pasa conforme a su plan. Pero no solamente esto. Esta esperanza de nuestro Dios que tenemos está sólidamente expuesta en sus promesas. Esta esperanza que tenemos en el Señor está sólidamente fundada en lo que Dios nos ha mostrado. Está aferrada en la misma persona de nuestro Dios, en la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso decimos, bendito sea el Dios y Padre. Pero así como comenzó el Señor con un llamado y nos va a conducir hasta la eternidad, Dios quiere que tengamos la certeza de que este plan de nuestro Dios va a concluir cuando nosotros podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria que tenemos en su herencia. Lo que está diciendo el Señor, ustedes tienen una herencia. Y hemos estudiado en el versículo 13 y 14 en qué consiste esta herencia. Y nuestra herencia que es Cristo Jesús. Es decir, vamos a tener al Señor por la eternidad con Él. Y al mismo tiempo Él nos va a tener. Las dos connotaciones son buenas. Pero esta herencia tiene, hermano mío, esta cualidad que está conforme a las riquezas de la gloria. La palabra riqueza aquí tiene que ver con abundancia que no se puede medir. La palabra gloria tiene que ver con el peso, con el valor de que corresponde a la persona de nuestro Dios. Lo que Dios está diciendo, las riquezas de mi gloria, no estoy hablando de poca gracia, de poco perdón, de poca esperanza, de poca herencia. Estoy hablando de lo suficiente, estoy hablando de lo total, estoy hablando de un valor incalculable. Estoy hablando de aquello que va más allá de nuestra comprensión, en las riquezas de nuestro Dios, en la abundancia de la gloria que pertenece a nuestro Dios. Por eso ahí está asegurada nuestra herencia. ¿Ve el plan del Señor en su llamado y el darnos una herencia conforme a las riquezas ilimitadas de su gloria, con las abundantes bendiciones que el hombre no puede llegar a entender? Cuán grande es nuestro Dios, cuán suficiente es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su perdón, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su gracia a nuestro favor. Es la herencia que tenemos por toda la eternidad. Cosas que ojo vio ni oído yo. En la palabra de Dios, la palabra riquezas en Efesios se va a repetir varias veces. Habla de las riquezas de su gracia, que hemos leído en Efesios 1:7. Y en el capítulo 2, verso 7, vuelve a hablar de las riquezas de su gracia. En el capítulo 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. En el capítulo 3, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria. Lo mismo que en el versículo 18 que estamos leyendo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que piensen solo en la herencia como un premio, sino que entiendas la calidad
de vivir con el Señor, el destino que tendremos con el Señor, la identidad que tendremos en el Señor, lo inimaginable, todo lo que gozaremos con Él. La riqueza más grande es tener a Cristo Jesús. Y lo que el Señor está diciendo, miren cuán gloriosa y rica es esta herencia que Dios nos ha reservado, compartida para su pueblo. Cristo nos pertenece y nosotros le pertenecemos. Por eso dice a los santos, a los que han sido santificados por la sangre preciosa del Señor, aquellos que Cristo derramó su sangre para comprarlos, le pertenecemos y Él nos pertenece. El plan de Dios es perfecto. Si tan solo usted entendiera cuán rico es en Cristo Jesús. Hay riquezas de su gracia que usted no merece, pero el Señor ya nos dio en Cristo Jesús. Hay riquezas de su gloria inimaginables, abundantes, que ni siquiera entendemos, pero ya lo tenemos en el Señor. Hay riquezas que tenemos solo producto de nuestra relación en Cristo Jesús. Todo esto está en el cielo, todo esto proviene del cielo, todo esto está en las esferas celestiales del que el creyente puede vivir. Aunque estamos en la tierra, gozamos de la esfera celestial. Deberíamos vivir así. Lo que podemos ver en la construcción de nuestra iglesia nada más es una mínima parte de las riquezas de su gloria. Para que todos sepan que no lo ha hecho el brazo del hombre, sino que lo ha hecho el Señor para su gloria. Si eso puede hacer con lo material para su gloria en su casa, ¿no lo podrá hacer mucho más para nosotros que somos templo del Espíritu Santo? No estaría endeudándose si entendiera las riquezas de la gloria del Señor. ¿Hay algo ilimitado para Él? ¿Hay algo imposible? Pero si tenemos una herencia así, ¿no podrá sostenernos el día de hoy? ¿No podrá proveer lo necesario? ¿No podrá sostenernos en nuestros días? Somos ricos. Yo lamento por las personas que vienen a la iglesia, como aquel mendigo que en un momento se acercó a Pedro buscando solo dinero, solo lo material. No entienden. No entienden. Y consigo lo que tengo y me voy. No es lo que tengo y me voy. Sin entender la riqueza que es la persona de Cristo Jesús que nos ofrece en Él, sin entender la herencia que debemos tener en Cristo Jesús. Conocí a un varón que por muchos años tocaba nuestra puerta buscando, hoy págame, no porque le debíamos, porque había que pagar el alquiler, pero siempre le animamos, venga Señor, ven a escuchar la palabra de Dios. No necesito eso, no necesito eso. Cada año el alquiler subía, cada año el alquiler subía. Dame lo que te dan. ¿Sabes la última conversación que tuve con él? Muy enojado por sus problemas y todo. Poco liso, tratando de decir, debes pagar más que todo esto. Ya estábamos por salir de eso. Y dije, mire, amén, aquí está, no hay problema, pero lo que tú necesitas, deberes es al Señor. No solo esto, vas a morir, ¿qué vas a llevar? Se murió. No llevó absolutamente nada. Tu casa yace ahí envejeciendo para otro. Tus hijos peleando por su parte. Mendigando, pensando que solo se trata de lo material. En Cristo somos ricos en todas las áreas. Mi Padre es rico. Tenemos una herencia. Entonces, el plan del Señor es perfecto. En Romanos 9:23 habla para hacer notorias las riquezas de su gloria. En Colosenses 1:27 habla las riquezas de la gloria, de este misterio, esperanza y gloria. Dios no tiene una gloria escasa, tiene una gloria abundante que revela y comparte su plan. Las riquezas de su gloria son abundantes, nunca faltan. Las riquezas de su gloria en la herencia en Cristo Jesús no son terrenales, son celestiales y lo gozamos en nuestra esfera espiritual y en nuestra vida diaria también. Las riquezas de nuestro Dios son valiosas, peso y honor, incomparables. Las riquezas del Señor en gloria, la herencia que tenemos es segura, viene del Padre de gloria. Cristo Jesús pagó ese precio, el Espíritu del Santo lo sella. Es una gracia compartida porque es para todos los santos y esta riqueza es algo que no merecemos, por eso es de gracia. Qué rico somos en Cristo. En otras palabras, lo que el varón del Señor está diciendo, yo quiero que ustedes comprendan cuán inmenso es el tesoro glorioso que tenemos en la herencia en el Señor y está directamente relacionado con los santos en Cristo
Jesús. Si tiene a Cristo, tiene todo, mucho más de lo que usted pueda pensar. ¿Y por qué vive como pobre y mendigo y desanimado en este mundo? Porque no conoce el plan de Dios en su vida. Su llamado es seguro, su herencia es segura. Conforme, nuestra esperanza es segura y las riquezas de gloria que recibiremos con el Señor para siempre. Él nos pertenece y nosotros en Él es segura. Hay plenitud de esperanza, hay plenitud de herencia. Vuelvo a la palabra de nuestro Dios en esta noche, hermanos, y vamos a estar concluyendo con la siguiente parte. Note la palabra de nuestro Dios. Vuelvo al libro de Efesios, capítulo 1. Note la herencia, el versículo 19, que dice: y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sabe, hermano mío? Si usted conoce el plan de Dios, de veras va a disfrutar de las riquezas. Si usted conoce el poder de Dios, va a vivir en ese poder. Aquí hay como 6 palabras que todas son sinónimos que tratan de describir el poder de Dios. Las vamos a estudiar en detalle para que entendamos en qué consiste el poder de Dios. Ninguna palabra está aquí. Al apóstol Pablo le faltaron palabras, pero es una sobre otra palabra para tratar de mostrarnos, y ojalá que el Espíritu Santo obre en usted para que entienda cuán grande es el poder de Dios, cuán eficaz es el poder de Dios, cuán lleno de energía, de vida es el poder de Dios, para que usted pueda entender, hermano mío, cuán efectivo es el poder de Dios. Y la evidencia de ese gran poder es lo que ha pasado en Cristo Jesús, que Dios lo levantó de los muertos. Cristo se levantó con ese poder de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al deterioro, venciendo la maldición, y con ese poder resucitado ahora se sienta a la diestra de Dios, gobernando sobre todo, y es ese mismo poder que goza el creyente. Es el poder más grande que existe en todo el universo. El problema está que no lo conoce. ¿Por qué pide por más poder si ya tenemos el poder del Señor? ¿Por qué vive débil, preso de sus pecados? ¿Por qué siempre su lema es no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede? No, 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 no. ¿Por qué? ¿No conoce el poder de Dios? ¿No ha disfrutado del poder de Dios? Entonces, como esto nos demanda un estudio un poco más profundo, porque tenemos que mirar la característica de ese poder, tenemos que mirar también la dirección de ese poder, es necesario considerar la operación de ese poder, el testimonio de ese poder y el medio para gozar de ese poder. Lo voy a dejar para la próxima semana, para que usted pueda venir con un poco más de ánimo y entender. Vaya leyendo esto. ¿Por qué no vivimos en el poder de Dios? Entonces, esta noche hemos visto las áreas que tenemos en Cristo Jesús, en sus riquezas. Conoce mi plan, conoce mi poder, y vamos a terminar viendo mi persona. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por